Queridos y queridas hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto verles. Muy buena tarde para quienes están en la clase presencial. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Los que están viendo la clase grabada, bendiciones abundantes. Bienvenidos a su clase de espiritualidad. Yo creo que hablar de espiritualidad y construir eh, la vida espiritual sigue siendo el mejor y más grande desafío que tenemos en la vida. La vida espiritual es una vida plena, es una vida abundante, pero también es una vida responsable. La responsabilidad nos coloca a todos en el umbral de querer entender, ¿verdad?, qué representa el centro de nuestra vida y cómo nos movemos en relación al centro de la vida. Así que bueno, hoy vamos a reflexionar un tema que lleva por título ¿cuál es el centro de nuestra espiritualidad? Movernos siempre en el centro nos permitirá evitar vivencias espirituales que se alejen en cierto sentido del espíritu, que se alejen de lo consignado, de lo escrito en la palabra de Dios. Y pienso que cuando nosotros tenemos siempre en el horizonte el centro de nuestra espiritualidad, pues entendemos claramente hacia dónde tenemos que dirigirnos. Así es que sin más, vamos a entrar a este tema. Es un tema corto, pero creo que con mucho significado. Así que bueno, vamos a ver si lo agotamos en la primera parte de la clase, está bien, si no, igual hacemos el receso para hacer una segunda parte. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla y guiarnos en estas afirmaciones que nos permiten a nosotros contestar esta pregunta que en lo particular, cuando entendí el propósito de la clase y la armaba, se me hacía sumamente importante. Y se me hacía importante y se me sigue haciendo importante no solo por la pregunta en sí misma, sino más bien en la reflexión de la respuesta. La pregunta sigue colocándonos a nosotros en el ámbito de la reflexión de la espiritualidad que experimentamos. Pero la respuesta puede ser en algunos casos desconcertantes y en algunos otros casos desafiantes. Así es que quien vive la vida espiritual tiene que siempre contestar esta pregunta: ¿cuál es el centro de mi espiritualidad cristiana? Ustedes lo irán descubriendo en la medida en que estarán llenando sus hojas de guía espiritual y se van a dar cuenta si su vida espiritual está siendo centrada de manera correcta en los canales correctos y en las ideas correctas. Esas hojas también nos van a revelar si nuestra vida espiritual está condicionada solamente al costumbrismo, al legalismo o al tratar de cumplir una tarea que vamos a entregar. Eh, la centralidad de la vida cristiana siempre nos obliga a situarnos en aquello que es la base, que es el centro. Así que bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta en esta clase: ¿dónde está el centro de la espiritualidad? Tal vez nosotros ya sepamos la respuesta, ¿verdad? Y digamos, Dios es el centro, Jesucristo es el centro. Sin embargo, vamos a mirar algunas otras aristas o reflexiones que nos van a sacar de esa premisa, nos van a sacar de ese enfoque. Que no es que esté mal, claro que nuestra vida espiritual está centrada en Cristo. Sin embargo, se vuelve tan subjetivo eso, ¿verdad?, que en algunos momentos termina siendo irrelevante y solo se convierte en un concepto, o sea, como una respuesta: che, ¿dónde está centrada tu espiritualidad? Ah, en Dios. ¿Pero qué significa eso?
¿Qué significa que nuestra espiritualidad esté centrada en Dios o en Jesucristo, en nuestro Señor Jesús? Entonces, al no conocer la respuesta, pues nos permite a nosotros no dimensionar esa idea de que nuestra vida está centrada en Dios o en Cristo. Así que hoy traeré a la clase 3 propuestas, 3 enfoques que nos permitirán a nosotros entender esa respuesta que damos, ¿no? De que nuestra vida está centrada en Dios o está centrada en Cristo. Así que voy a traer a la clase 3 propuestas. La primera de ellas tiene que ver con la vida, ¿verdad? Tiene que ver con la vida. Dios no es un ser descarnado, no es un fantasma errante, es un Dios que está vivo y consecuentemente ha permitido la vida misma, una vida dinámica, una vida llena de, pues en muchos casos de misterio, eh, una vida de la cual nosotros decimos, bueno, vos estás vivo, sí, ¿y cómo sabes que estás vivo? Es que respiro. Pero la vida es mucho más que respirar, ¿verdad? Es mucho más que levantarnos a la mañana y decir, hoy desperté. La vida espiritual tiene que estar centrada en Dios y en la vida, solamente que tenemos un pequeño problemita. Con demasiada frecuencia y a veces sin darnos cuenta, establecemos una relación de dinámica, ¿no? De enseñanza, de reflexión, de diálogo entre Dios, el concepto de Dios, este Dios trascendente, este Dios eh, cósmico, un Dios real, un Dios que está en el centro de nuestra vida, pero también hay una relación con la vida misma. Lo que quiero decir es que para mucha gente, para muchas personas que les cuesta trabajo desarrollar una vida espiritual plena, Dios y la vida son realidades disociadas. No están en consonancia. Y a veces no solamente están disociadas estos conceptos, sino que a veces se viven y se saben como realidades contrapuestas. ¿Cómo entendemos esta parte? Y la entendemos porque en última instancia, cuando uno entra en esta reflexión profunda de la vida, pues hay muchas personas que ven a la vida, que la vida que ellos tienen es una vida repleta de males, de sufrimiento, de grandes contradicciones, que viven la vida, ¿verdad? Viendo lo difícil y lo imposible que es creer en un Dios que se ha alejado de ellos. Cuando uno escucha historias de vida de muchas personas que han sufrido un montón de cosas, ¿cuál es la respuesta que se tiene ante la cercanía? ¿Cómo encarar en el centro de la vida a un Dios que a veces guarda silencio, que a veces es incomprensible en sus decisiones y es un Dios que a veces no nos responde como quisiéramos y en el tiempo en que quisiéramos? Entonces, para muchas personas que han tejido historias de vida rodeadas de abandono, de sufrimiento, que su vida misma es un clamor, ¿verdad? Pues les es muy difícil pensar que Dios está en el centro de la vida. Y entonces, esta disociación se hace real. Esta disociación se hace real. Esta contraposición se hace más evidente. Baste decir que muchas personas que han dejado de creer en Dios
es porque no pudieron asociar esta contraposición, no la supieron entender. Y miren que para quienes hemos sufrido o han sufrido situaciones muy difíciles que ponen a prueba tu fe, es muy fácil, la línea es muy delgada entre creer y dejar de creer. La vida espiritual, queridos alumnos, se trata en analizar cuál es el tejido de tu historia y de qué manera el tejido de tu historia ha disociado la realidad de Dios en el centro de tu espiritualidad. Entonces, muchas personas les cuesta trabajo creer en Dios cuando ven sus vidas destrozadas. Y porque en sentido contrario también hay otras personas, hay otro grupo de personas que ven en Dios el gran obstáculo para vivir, para desarrollar y disfrutar la vida en toda su plenitud y con todas sus potencialidades. Ay, si no creyera en Dios, de verdad que yo haría un montón de cosas. Me iría, ¿no? Haría mi vida sin tener cargo de conciencia, nada me aquejaría, no tendría miedo de que me disciplinaran. Si yo no tuviera esta concepción y esta relación de mi vida con Dios, ¿no es cierto? Este, Viviría más sin esa presión que a veces, ¿no? Hay quienes consideran que su vida religiosa es mucho más fuerte, es como decir, es caminar como en un campo minado. No podés correr en ese campo, no podés correr, porque si topas o pisas una mina, o sí, una bomba, diríamos, explota. Y entonces mucha gente ve que en sus iglesias, en sus religiosidades, cada vez que escucha el sermón, está esa parte de decir, no corras, ¿eh? No corras porque si corres, eh, te va a explotar una mina, no hagas esto, no hagas aquello, recuerda lo otro, cumple aquello. Y entonces hay muchas personas que sus vidas son tan asfixiantes en términos religiosos, institucionales, eclesiales, que la verdad uno dice, "Ay, estará mal hacer esto, está mal hacer lo otro". Y vivimos, ¿no? Hay muchas personas que viven su espiritualidad viendo en Dios como diciendo, hoy si no existiera Dios o si no hubiera este concepto de Dios que el que me han dicho, yo me sentiría como más libre para correr. Entonces, la pregunta es, ¿quién está en el centro de tu espiritualidad? Y es Dios, pero esto siempre viene en función de cómo has tejido tu vida. ¿Qué es lo que realmente en función de lo que has vivido o lo que vos estás queriendo vivir, eh, eh, a Dios lo colocas? La espiritualidad cristiana, queridos alumnos, no puede disociarse de esta realidad propia de la vida, de nuestra propia historia. Y será en esta concepción de la vida donde nosotros, insisto, o nos acerquemos a Dios de una manera en la cual podamos ver a Dios en nuestro sufrimiento, en nuestras calamidades, en nuestras historias de quebranto, o podamos correr libremente en Dios, ¿no es cierto?, sin temor a tener que hacer algo y que nos caiga todo el peso de la ley, ¿no?, encima, y que estés allí, viste, como si tuvieras un guardaespaldas o tuvieras un policía las 24 horas vigilándote qué estás haciendo, pues no te sentís libre. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo has entendido la centralidad de Dios en tu espiritualidad en función de la vida que estás teniendo, del resultado de tu vida? A veces, queridos alumnos, nosotros tratamos de sepultar aquello que no nos gusta en el entramado de lo que la vida nos ha deparado.
Y muchos tal vez no hemos sanado o no nos hemos reconciliado con Dios en etapas de nuestra vida. Y que hemos solamente como cerrado y hemos solamente como disimulado que no pasa nada, pero cuando se presentan otras etapas más distintas, las anteriores resurgen. Cómo has ligado, verdad? ¿Cómo estamos ligando la historia de nuestra vida con todos sus defectos, sus fracasos, sus anhelos, sus libertades, sus re- represiones? El problema es que a veces hemos sido tan inculcados en la religión, ¿verdad? Que nos volvemos más que espirituales religiosos. No es que la religión sea mala en sí misma. Yo defiendo el concepto de la religión siempre y cuando ésta cumple el propósito de acercarnos a Dios. El problema de la religión, que a muchas a gente se le hace intolerable, es que se tiene la idea que para acercarse a Dios hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Hay que hacer sacrificios. Entonces, vemos teologías, por ejemplo, como la teología católica, en donde el concepto de la sangre, del dolor, es predominante. Y por eso vemos que existen muchas peregrinaciones donde la gente camina, 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 los pies se le hinchan, se le llagan, ¿no? Hay personas que van a las basílicas y desde el atrio de la iglesia van de rodillas hasta la imagen porque es la penitencia lo que tienen que hacer. En el mundo evangélico no estamos muy alejados de ideas que dicen, bueno, tienes que sacrificarte, ¿no? Aprendimos muchos de nosotros, por ejemplo, a guardar el sábado en el concepto del sacrificio. Nosotros el sábado en muchos, y déjenme decirlo así, nos costó mucho trabajo liberarnos de ese concepto del sábado como opresión, porque en muchos sentidos llegábamos a considerar el sábado como aquello que nos ataba, ¿no? Que era empieza el sábado, el viernes y no hagas esto, no hagas lo otro, no juegues, no prendas la tele, no cocines, no a esto, no lo otro, la iglesia. Y entonces no vimos nunca el sábado como un signo de liberación y de celebración. Lo veíamos como un signo de profundas normas y actos que eh, nos inculcaron y decían, bueno, esto es lo que le agrada a Dios. A veces aceptamos dogmas que no se entienden, ¿no? A veces nos enseñaron, ¿no es cierto? A mí en lo particular me enseñaron el concepto de ayunar y yo no sabía lo que eso significaba. Yo solamente sentía re feo cuando no comía, ¿no? Y se me antojaba todo. Y tenía una culpa tan grande, ¿no? Me acuerdo que una vez siendo muy jovencito ayuné y tenía una culpa tan grande de que se me antojó una factura o que se me antojó el guiso que estaba allí. Ya el hecho de que se me antojara era como si yo estuviera ofendiendo a Dios de una manera increíble. Y un día, haciendo un ayuno, se me ocurrió, porque yo ya no aguantaba más, me dolía la cabeza, me dolía la panza, sentía que me desmayaba, un montón de cosas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué fue lo que se me ocurrió hacer? Pues comer. Mentira, no comí en esa ocasión. Tomé un vaso de agua. Dije, bueno, voy a tomar un vaso de agua. Pero después de tomar el vaso de agua, sentí tanta culpa, tanto así como diciendo, uy, ya le fallé a Dios, uy, ya quebranté mi ayuno, uy, ya no va a servir nada de lo que yo hice. O sea, me sentía así como diciendo, ay, tantas horas que me aguanté no comiendo, ¿no? Y ahora vine a tirar todo por la borda tomando un vaso de agua. Era tal la culpa, ¿verdad? Que yo no disfrutaba ayunar y que y hubo una temporada en mi vida, ¿no es cierto?, en donde yo no quise ayunar. Yo dije, no, o sea, la verdad no me interesa ayunar. Prefiero orar, prefiero hacer otras cosas, pero ayunar no.
A veces se aceptan sacrificios de la voluntad en donde se nos ha enseñado que no importa que si no importa si lo entendés, vos hacelo nomás, ¿no? Vos hacé, no importa si entendés lo que estás haciendo. No sé si a ustedes les pasó, no sé si ustedes tengan alguna experiencia en esta búsqueda de su espiritualidad que conforma su vida, como a veces, ¿no es cierto? A mucha gente se le hace impensable que nos hayan orillado a construir una relación personal con Dios, sometiéndonos a normas, leyes que resultan profundamente costosas. Yo recuerdo unos amigos, ¿no es cierto?, que fuimos a comer un día a una parrilla y vieron que la carne de chancho estaba junto a la carne vacuna en la misma bandeja que el mozo nos acercó y no quisieron comer porque se sentían culpables, como decían, no, nosotros no podemos comer eso porque si ya lo tocó, ¿no es cierto? Y entonces, tenían miedo de comer un pedazo de carne vacuna que ya había tocado un pedazo de carne de chancho porque habían sido enseñados que eso no. Y ese problema, ¿no es cierto?, es que en muchas ocasiones las religiosidades que van forjando nuestra vida, van moldeando nuestra vida. El asunto es que eso se lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. Esas formas de entender nuestra vida, el entramado, el tejido de nuestra vida, se los vamos inculcando a nuestros hijos. Así que el problema de la religión que a mucha gente se le hace intolerable por la idea según la cual para acercarse a Dios lo que hay que hacer es sacrificar el entendimiento, aceptando dogmas que no se entienden, sacrificar la voluntad, sometiéndose a mandatos que resultan muy costosos y vencerse lo más posible en todo lo que nos gusta. No hagas esto, no hagas otro, porque así nos parecemos más a Cristo. Es como si hoy pudiéramos decir, bueno, la vida del Señor fue una vida pues aburrida, una vida encerrada en todo este entramado de cosas. Entonces tenemos que parecernos al Señor en esta idea, ¿verdad? De reprimenda espiritual, no reprimenda, de represión espiritual, esa es la palabra, de represión. Nos reprimimos espiritualmente y entonces vemos que la vida cristiana es dolor, es la vía dolorosa, es la muerte como un signo de, en la muerte no hay alegría, en la muerte no hay gozo, en la muerte no hay disfrute, no hay placer. Y entonces hemos construido nuestros modelos de vida con base en aquello que representa una imagen de Dios muy alejada de, de lo que verdaderamente importa. Entonces, ¿cómo has construido tu vida que de manera consciente e inconsciente has hecho que Dios sea el centro de tu vida, de tu espiritualidad, pero cómo éste está reconciliado con tu tejido que has ido armando, que has ido bordando en los años que tienes de vida? ¿Está disociada la realidad de tu vida con la imagen de Dios o está contrapuesta? ¿Qué de aquello que hemos aprendido y que ha forjado y formado nuestra vida realmente nos está acercando a una espiritualidad plena y auténtica? Yo creo que esa es una de las mayores reflexiones que nosotros tendríamos que hacer. La pregunta está en el aire, ¿no? ¿Quién es el centro de tu espiritualidad? La respuesta, dijimos, es Dios, pero ¿cómo Dios está reconciliado con tu vida? ¿O cómo tu vida está reconciliada con la imagen de Dios?
Desde el momento en que mucha gente ve así estas cosas, y quizá muchos de nosotros las seguimos viendo así, quizá muchos de nosotros nos cuesta trabajo cambiar nuestros paradigmas, nos da miedo cambiar, nos da miedo qué dirá la gente de nosotros, nos da miedo qué dirán nuestros padres, si nuestros padres nos enseñaron de esa manera. Entonces, nos da miedo, ¿verdad? Que las cosas cambien en nosotros, que las cosas sean diferentes en nosotros, que hace que nosotros las vivamos de esa forma. Y entonces digamos, bueno, pues no podría ir contra un sistema, por ejemplo, ¿no? No podría ir en contra de lo que aprendí. Así que desde el momento en que muchos de nosotros vemos estas cosas y las vivimos así, con todas sus consecuencias, entonces la religión y la vida espiritual entran en conflicto, necesariamente entran en conflicto. ¿Qué nos enseñaron en la vida religiosa, hablando de la vida espiritual? Pues a no sentir, ¿no? Eh, es muy común dentro de nuestros círculos religiosos experimentar vidas más conceptuales y más frías, que más revestidas de un sentimiento genuino de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. A veces, de manera de broma, siempre les he dicho aquí a los hermanos, muchos me dicen, es que los alemanes somos así, ¿no? O los polacos somos, los europeos por naturaleza somos serios, somos fríos, somos así como que, ¿no? Porque los europeos llegaron en barco a la Argentina. Pero yo les digo, pero en el reino de Dios no somos nadie, ni, ni alemanes, ni rusos, ni polacos, ni argentinos, ni mexicanos, ni nada, ni colombianos. Pero hemos sido educados en esta idea de una vida que no siente, ¿no? Por eso insisto en la hoja de guía espiritual, en que vayan descubriendo cómo la fe razonada, ¿verdad? Cómo la fe razonada entra en juego en una vida espiritual. Porque la fe es sensitiva, la fe no es conceptual. La fe se vive, se experimenta, se siente y se expresa de muchas maneras. Se expresa de muchas maneras. Ustedes no, tal vez no tienen esa experiencia, al menos aquí en nuestros círculos de iglesia en Argentina. Creo que en Colombia tampoco. Pero, por ejemplo, en México, en nuestra iglesia, hay muchas expresiones de culto, ¿no? Entonces, yo con Bere tuvimos la oportunidad de visitar muchas iglesias donde los cultos son muy formales. La vestimenta es formal, todos van de traje, los hombres, ¿no? Las mujeres con lindos vestidos y los niños van rearreglados pero todo es un silencio, todo es como una formalidad, todo es como no rompas nada, no respires además, porque parece ser que vas a romper con eso, esa perfección que está allí. Y está bien, al menos los que fuimos educados en los ambientes, pues nos gusta esa parte, ¿no? Nos gusta. Y recuerdo que cuando tuvimos la experiencia de ir a una iglesia donde, ay, 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 hasta nos espantamos porque entramos a una iglesia de ahí en la costa, este, en Acapulco, y Y bueno, ahí tenían hasta ministerio de danza, ¿no? Había chicas danzantes, ¿no? Le llaman el ministerio de panderos, pandero y danza, ¿verdad? Con unas chicas que estaban vestidas con una vestidura blanca, llevaban sus panderetas y chicos también vestidos de blanco con unos banderines. Bueno, empezó, ¿no? El culto, se empezó a formar todo para el culto y ¿cómo es? Y en eso estábamos ahí
y escuchamos el sonido de un cuerno, ¿no? De esos que usan, no sé si han visto en las películas que usan esos cuernos de que los judíos antes usaban para proclamar el inicio del Shabbat, ¿no? De esos cuernos que hacen ruido y eso, y, ay, yo casi muero del susto. ¿Qué onda, no? Y bueno, empezó el director y ahí se armó, hermano, ahí se armó, ¿no? Empezaron las alabanzas, la batería, las guitarras eléctricas, las chicas danzando, la iglesia empezó a danzar y a dar gritos de júbilo y no, nos quedábamos ahí como que mirándonos y diciendo, ¿y nosotros qué hacemos? También aplaudimos, danzamos, gritamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vemos la vida, depende cómo hayamos sido formados, ¿no es cierto? Si nosotros no encontramos el punto de equilibrio entre nuestra imagen de Dios y el tejido que hemos ido bordando de nuestros conceptos espirituales en la vida, van a entrar en conflicto. Y entonces la verdad es que más allá del susto que nos pegamos por el bendito cuerno ese que nunca lo había escuchado, ¿no? La verdad es que nos gozamos en la alabanza, ¿no? Y en algunos momentos yo aplaudía. Danzar no, porque la verdad que no. Yo tengo dos rodillas izquierdas. Pero yo no sé si usted, lo voy a plantear en esos términos, ahora los que están en clase, los que están viendo la clase grabada. ¿Qué pensarían de mí si vinieran aquí a la congregación del Dorado y me vieran danzando, ¿no? Y me vieran aplaudiendo? ¿Qué pensarían de mí? ¿Cuál sería su reacción? Y tal vez ustedes digan, no, pues no pensaría nada, o tal vez algunos digan, pero, para un poco, eso no está bien, ¿no? Y entonces, la vida, se dan cuenta, ahí nos percatamos de que la vida que hemos ido construyendo va a determinar nuestra relación de nuestra imagen de Dios en lo que representa las experiencias espirituales. Nosotros disfrutamos la alabanza y yo aplaudí, no me acuerdo si hubiera aplaudido, pero yo me puse a aplaudir y, insisto, danzar no porque la verdad que iba yo a hacer ahí, pero también sentía en ese momento, sentía que Dios también estaba allí. Quizá mucha gente, ¿no es cierto?, lo hubiera juzgado. Dice Liti, bailar no creo, pero aplaudir sí. Sí, pero ¿y por qué no bailar? ¿Y por qué no danzar? No baile, porque a veces, viste, esos términos nos confunden. No, es que están bailando ya y eso ya es como, ya están haciendo un desorden en el culto. Yo no estoy justificando una y otra cosa, quiero decirlo. Pero lo que sí estoy planteando es de qué manera nuestra espiritualidad coloca en la reflexión de nuestra vida, del entramado de nuestra vida, el conflicto que puede existir entre eso. Entonces, tal vez para alguien diga, no, yo no voy a hacer nunca eso, ¿no? Y entonces, aunque quiera hacerlo, o entienda que puede hacerlo, va a terminar no haciéndolo. Tal vez alguien me diga, y no hay necesidad de bailar para agradar a Dios. Es cierto. Pero el que tiene necesidad de danzar para Dios, el que tiene necesidad de aplaudir para Dios. Por eso, lo que planteo en esta diapositiva y en esta primera reflexión es que desde el momento en que vemos estas cosas y, y nuestra vida está más llena de prejuicios, entonces sí vamos a entrar en este conflicto, ¿verdad? Porque la religión le complica la vida a la gente que toma en serio las creencias religiosas. O sea, está así y tiene que ser así, ¿no? Alguien me dijo, yo nunca bailaría, danzaría, eso no está bien. Y estaba con una actitud mal, o sea, me sorprendió esa actitud, ¿no? Tan dura de decir, yo no.
Y casi me dijo, no, si yo fuera Dios, mandaría fuego del cielo para calmar a esa gente, porque, insisto, no sé si ustedes han entrado en una vivencia de esta naturaleza, tal vez lo vemos en otras denominaciones, ¿no es cierto? Pero ya ven lo de nosotros, Iglesia de Dios Séptimo Día, nuestros hermanos de la fe, hacer todo este bochinche, ¿no? Y uno dice, es cierto que a veces la vida se complica si esto tiene. Sí, veré adelante, amor. No, pero bueno, ahorita que hablabas, escuchaba yo y recordaba algunas experiencias que sí que hemos tenido. Y algo que, por ejemplo, creo que a mí en lo particular, cuando llegamos acá a Argentina me marcó es que nosotros, a ver, yo no sé, nunca he visto en la Biblia que diga que para orar se cierran los ojos, por ejemplo, o debemos cerrar los ojos para orar. Y acá muchos hermanos no oran con los ojos cerrados como nosotros en México. Es más, si yo me acuerdo que de niños veíamos que alguien abría los ojos, le acusábamos, ¿no? Y ellos regresaban diciendo, no, pero vos abriste los ojos y por eso me viste, entonces tú también estás mal. Y al principio era chocante decir, ¿cómo no oran para, cómo no cierran los ojos para orar, ¿no? Y al final de cuentas uno reflexiona después y dice, bueno, ¿y dónde dice que Jesús cuando oró no dijo que cerró los ojos, juntó las manitas para orar, se hincó, o sea, no especifica esas cosas y uno crece con todo eso y cuando uno vive algo de una forma, de, de una espiritualidad diferente, de una forma de comunicarse con Dios distinta, a veces uno suele juzgar, ¿no? O sentirse incómodo porque, no, ¿cómo lo hacen así? Y si yo lo aprendí a hacer de esta manera. Y no vamos lejos. Ahora, por ejemplo, con todo esto que pasó del CMI, hubo comentarios para todos lados, ¿no? De ver esas experiencias de nuestros hermanos en África, de la forma en la que ellos alaban a Dios, de la forma en la que ellos manifiestan, ¿no? Ese gozo. Y, y el último culto que muchos decíamos por ahí, a lo mejor era como ya, ¿no? Demasiado, pero es su forma, o sea, y yo no creo que ellos hayan estado mal o estén mal porque ellos lo hacen de una manera distinta, ¿no? Con un escenario grande que fue hermoso por lo que yo sé de algunos que ya comparten o compartieron, y no podríamos juzgar que ellos están mal y que nosotros estamos bien. Cada uno vivimos nuestra relación con Dios de diferente manera, y no por eso dejan de ser iglesia de Dios, no por eso dejan de ser hermanos. Yo en lo particular creo que si hubiera estado allá también hubiera danzado, hubiera aprovechado la Sí. oportunidad. Uno se contagia del gozo de la gente, a eso voy, ¿no? Y el romper con esos paradigmas que uno a veces trae, esas estructuras de decir, a mí me lo enseñaron así y esto es lo correcto, cuando aún no sabemos si eso sea lo correcto. Yo creo que Dios se agrada de lo que hay en nuestros corazones y de lo que uno externa desde el fondo de nuestro ser, y yo no dudo que una u otra postura alabe a Dios, bendiga a Dios y que Dios se goce con nosotros por ello. Gracias, amor, por el punto. A ver, insisto, no quiero que ustedes piensen, no, el pastor Aaron ya dice que todos tengamos que danzar y bailar, como bien decía ver en esta experiencia de nuestros hermanos en África. No, lo que estoy diciendo es qué tanto hemos reflexionado en estas estructuras que se convierten a veces tan rígidas porque, porque la institución religiosa nos lo ha planteado. Am, Hubo un debate durante mucho tiempo en nuestra iglesia que tenía que ver con la ley y la gracia, ¿no? Entonces, muchos de nosotros fuimos educados con la ley. Tan es así que todos los sábados nos levantábamos, no sé si aquí tuvieron esa experiencia, pero nos levantamos todos los sábados de manera religiosa en señal solemne para leer los mandamientos de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos. Este, y entonces cuando vino el tema de la gracia, que hubo un gran conflicto. Por eso la pregunta que estamos planteando acá y que Bere dice, bueno, tal vez yo hubiera danzado ahí con nuestros hermanos en África. eh, uno tiene que entender que la vida espiritual debe estar alejada de cualquier prejuicio que nos
distorsione la imagen de Dios. Porque miren, hermanos, si esto hubiera sido la espiritualidad de Jesús, él no habría tenido la oportunidad de ir y de hacer cosas que le costaran la crítica y que le costaran la vida, ¿no? Le costaron la vida. No ha de haber sido fácil para el Señor bancarse la crítica. No hubiera sido fácil para el Señor tener que aguantar que a cada rato le dijeran, sí, vos sos comilón y bebedor porque te juntas con los peores. No ha de haber sido fácil bancarse esa crítica mordaz, ¿no? Y que lo juzgaran por eso y lo criticaran por eso. Pero la vida de Jesús fue en, en, en última instancia, ¿no? Una vida que quiso aprender a, yo creo que el entramado de la vida de Jesús fue un entramado que fue alejándose de todas esas instituciones, esas estructuras de las instituciones religiosas de su tiempo, que hizo que Jesús fuera lo que fuera, o lo que fue, o lo que es, ¿no? Bueno, así es que lo dejo como reflexión, planteen cómo han ido armando su vida, ¿no es cierto? Y en función de eso, cómo a través de las vivencias de su vida han ido construyendo su vida espiritual, ya sea espiritual o religiosa, han ido descubriendo o han ido ah, teniendo una imagen mucho más clara, más nítida de lo que Dios o de lo que el Señor Jesús representa para nosotros. ¿Ok? Tómenlo allí, llévenlo en oración, llévenlo en su tiempo quieto, tal vez lo pueden plantear allí en su hoja de guía espiritual, en el rubro de oración y tal vez puedan expresar el motivo de eh, revisar cómo han ido construyendo sus paradigmas, sus prejuicios y cómo estos han estorbado o no su vivencia espiritual, ¿no? Su experiencia con Dios. Entonces, lleven su vida en oración a Cristo y sométanla a Él y bueno, dejen que Él como buen cirujano haga los arreglos que haya que hacer, ¿no? Con tal de que en el centro de nuestra espiritualidad cristiana verdaderamente esté Dios. ¿Ok? Muy bien. Segunda propuesta que traigo a la clase tiene que ver con el Evangelio. ¿Cuál es el centro de nuestra espiritualidad? Dijimos Dios, ¿no es cierto? Y dijimos Jesús, eso está perfecto, pero ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se entiende una verdadera espiritualidad? Bueno, ahora vamos a complementar la idea, ¿no? Que parte de esta vivencia personal de decir, mira, mi vida ha sido construida más por prejuicios religiosos que por libertad en Cristo. Y entonces vamos a completar la idea diciendo la importancia que tiene el Evangelio, porque no hay espiritualidad sin Evangelio y no hay Evangelio sin espiritualidad. Pero la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo se vive el Evangelio? A veces uno dice, che, ¿y vos sos qué? Y yo soy cristiano evangélico. ¿Pero qué significa eso, no? A veces uno dice, no, yo soy evangélico. ¿Pero qué es evangélico? ¿Qué es ser evangélico? A veces de verdad no hemos asociado la vida espiritual con el concepto de ser evangélico. Yo no soy católico, ¿no? Esa es como la definición más clásica, ¿no? ¿Por qué sos evangélico? Porque no soy católico. No, la verdad es que nada que ver el término, ¿no? Nada que ver. Entendemos que el término espiritualidad como tal no aparece ni en el Nuevo Testamento ni en las tradiciones cristianas primitivas. No está. No hay una palabra que nos diga, bueno, la espiritualidad, Jesús dijo, ahora les voy a enseñar las claves de la espiritualidad cristiana. No, no lo existe, ¿no? No hay como tal, pero eso no significa que no sea profundamente una indicación de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrimos la espiritualidad en el texto sagrado? Cómo la traducimos? ¿Cómo sabemos que es una idea bíblica, ¿no? Y es que
La definición más sensata, diríamos, ya hablamos de que no hay una definición como tal, porque no hay una espiritualidad, hay espiritualidades, pero si podríamos resumir la idea para efectos de esta clase, cuando los cristianos hablamos de espiritualidad, podríamos definirla como la forma de vivir, es una forma de vida. Va en relación a la idea anterior, ¿no? Si nosotros no tenemos claro cómo hemos ido construyendo nuestra vida, entonces, pues no vamos a desarrollar una espiritualidad, ¿no? Al menos no sana, no profunda. Entonces, espiritualidad es una forma de vida, es la vida misma, es lo que hemos ido construyendo. Una vida que se deja llevar, que se deja guiar, que se deja reflexionar, que le permite al Espíritu de Dios romper esquemas, romper barreras, romper prejuicios, romper esquemas insisto, nos alejan de una verdadera vida profunda espiritual. Todo aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y me encanta el otro pasaje que Pablo dice en Romanos, ¿no? Si el Espíritu de Dios, el cual levantó a Jesucristo de entre los muertos, habita en ustedes. Ese mismo Espíritu tiene que estar en nosotros, ¿no? El Espíritu de Jesús. Y el Espíritu de Jesús es maravilloso, ¿no? Entonces, es cierto, queridos alumnos, que hablar de espiritualidad es una forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay sometimiento, hay esta reflexión de decir, bueno, Señor, si algo necesito cambiar, si algún prejuicio tengo que quitar, si hay algo que no me deja verte de manera diáfana, pues que tu espíritu me ayude a cambiar. Un ejemplo claro, y vamos a manejar cómo Jesús lo plantea para llegar a esto. Todos sabemos que Evangelio es Jesús, ¿no? Todos sabemos que Evangelio es Jesús. Hay una, hay una experiencia maravillosa en la cual no hemos leído este pasaje en función de espiritualidad, ¿no? No hemos hecho lectura divina espiritual con este pasaje porque lo hemos tomado para otras cosas o lo hemos explicado desde otra perspectiva. Pero cuando nosotros leemos este relato de verdad sumamente espiritual, o vamos a plantearlo en esos términos, que nos regala el evangelista Lucas en el capítulo 4, dice que con la fuerza del Espíritu, el Señor vuelve eh, a Galilea. Dice el versículo 14 del Evangelio de Lucas, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esta frase en sí misma es reveladora. ¿Es revelador? Jesús tiene que iniciar un ministerio, ¿verdad? Porque esta alusión viene en función después de que el Señor estuvo en el desierto y sufre las tentaciones, etcétera. ¿Cómo viene el Señor? ¿En qué actitud? ¿Cómo inicia su ministerio? En la fuerza del Espíritu, en el poder del Espíritu. La fuerza del Espíritu, queridos alumnos, es fundamental para lograr una vida espiritual. La fuerza del Espíritu, el poder del Espíritu. No hay ministerio que no sea impulsado por el poder del Espíritu. No hay consagración, no hay trabajo en la iglesia, no hay vida cristiana que tenga que prescindir del poder del Espíritu Santo. No lo hay, no lo existe. El Espíritu, la fuerza del Espíritu, tiene que preceder a todo lo que nosotros hagamos. Tiene que anteceder, perdón, a todo lo que nosotros hagamos, a todo lo que vivamos.
a todas nuestras experiencias, ¿no? Si organizamos algún evento, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Si damos un sermón, tiene que ser en la fuerza del Espíritu. Si damos una consejería, tiene que ser en el poder del Espíritu. Si damos clase a los niños, tiene que ser en el poder del Espíritu. Nuestra vida misma, nuestro relacionamiento con nuestros pares, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, tiene que ser en el poder del Espíritu, porque ese es el inicio de todo. Y entonces, este preámbulo, ¿verdad? Le da un sentido entonces a lo que viene después. Nosotros no hemos leído el pasaje este que vamos a leer ahora en función de la fuerza del Espíritu. Pero esto es lo que sucedió, eso es lo que Lucas nos regala. Entonces, cuando él vuelve a Galilea, ¿verdad? Y llega a Nazaret, el Señor Jesús, él viene, no lo olviden, con la fuerza del Espíritu, entra a la sinagoga, como era su costumbre, y lee ante la gente el texto del profeta Isaías. Un texto que es intencionadamente, ¿verdad? Evangélico. Un texto que es intencionadamente la prescripción y la descripción del ministerio del siervo de Yahvé. Y que este siervo de Yahvé, ¿no es cierto? Este siervo de Dios viene con la fuerza del Espíritu. Ahora, la fuerza del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene una praxis. No es un concepto, no es algo para ser discutido en la escuela sabática, no es algo para ser discutido en los círculos académicos del seminario. La fuerza del Espíritu tiene que ver con evangelio, y el evangelio es praxis, es vida cristiana. Ahora, fíjense ustedes cómo este texto que vamos a leer ahora tiene que ser leído, insisto, en la fuerza del Espíritu. Porque Lucas nos vuelve a regalar este pasaje que aparece aquí en la pantalla de Lucas 4, 19, 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vida espiritual, queridos alumnos. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé, es mi vida, es mi esencia. Por eso creo que Jesús construyó su vida aparte de los prejuicios sociales, culturales, religiosos que su época le imponía. Y aprovechó esa estructura, evidentemente, ¿no? Le dio un soporte a su vida, pero lo usó como un bastión, lo usó como un punto de partida, no un fin en sí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Pues hace evangelio, ¿no? Hace evangelio. Y entonces este Espíritu, este Jesús que viene con el poder del Espíritu Santo y que toma de manera intencionada un pasaje del profeta Isaías, viene a decir que la vida espiritual es práctica, es vida. Pero saben, queridos alumnos, que esta es la novedad de la espiritualidad. Evangelio es práctica siempre y cuando sea en función del otro. Es espiritual siempre y cuando sea en función de ayudar al otro. No hay espiritualidad sin ayudar al otro, sin pensar en el otro, sin mirar al otro. Fíjese entonces, ¿para qué el Espíritu del Señor está sobre Jesús? Porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, a los otros, a los desprotegidos, a los desvalidos, a los marginados, a los señalados. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, a aquellos que están presos de manera injusta, que han sido objeto de corrupción, que han sido objeto de componendas, que han sido objeto de que como no tienen plata para defenderse, terminan pagando una deuda y una condena injusta. Hay libertad para ellos. Viene a darle vista a los ciegos, a esas personas que nunca han visto lo que es el verde de una pradera, lo azul del cielo, los colores del arco iris, que no saben lo que eso significa. Viene a poner en libertad
oprimidos del espíritu, gobernados por las fuerzas demoníacas, por las fuerzas del mal, por aquellos que están siendo seducidos, ¿no? Por el maligno. Hay libertad y sobre todo para decir que Dios es bueno en todo tiempo. Y en todo tiempo bueno es Dios. Esto hace la espiritualidad, queridos alumnos. Nos libera de todo egoísmo, nos libera de esas religiosidades que hacen, pues mientras yo vaya a la iglesia, ¿viste? Mientras yo asista a los cultos, pues no me importa el otro. Por eso cuando alguien me dice, ay, pastor, yo tengo por mi trabajo, por mi estudio, no puedo ir el sábado porque tengo que ir a capacitación, por ejemplo. A veces vivimos tan oprimidos en eso, decir, ya, si se entera la gente de que fui a trabajar porque no había otro, porque tuve un curso que atender que era necesario. Entonces decimos, no, ya listo, está condenado, condenada aquella persona. Y entonces vivimos en ese, como decir, en esos campos minados, ¿no? Donde no podemos correr. Entonces yo siempre les digo, miren, si no tienen otra oportunidad, tal vez Dios les está permitiendo salir del templo y están yendo a un lugar donde van a tener contacto con gente que no conoce a Jesús y van a tener la oportunidad en algún momento de testificar de Jesús a esas personas. Entonces, es más preferible que estar en un banco, ¿no es cierto?, de la iglesia. No estoy generalizando bajo ninguna circunstancia, pero a veces es mejor eso que estar en un banco donde a veces yo como pastor, ay, lucho con un montón de cosas porque siempre como pastor me llegan en todas las iglesias que he pastoreado, pues es que el hermano se enojó porque no le gustó eso, es porque el hermano se enojó porque la hermana pasó a orar, es que la familia se salió pronto porque el culto se extendió y no terminó a la hora que tenía, así que se fueron. Y es que el hermano se ofendió porque empezaron a cantar puras canciones y ningún himno. Y yo digo, Dios mío, yo le digo a las personas, ok, uno tiene que ir a la comunidad de la iglesia. Yo estoy poniendo un ejemplo, no siempre sucede, pero a veces es una realidad. Pero más allá de que eso suceda, nosotros no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Tenemos que cambiar actitudes, sí. Tenemos que hacer nuestros cultos una comunidad de fusión espiritual. Pero volviendo al punto de la libertad, ¿no? Yo siempre digo entonces a esas personas que por alguna situación de manera obligada tienen que asistir a algunas otras cosas y no cumplir con nuestros rituales sabatistas, anda y aprovecha ese tiempo para hablar de Jesús a alguien. Alguien escuchará de Jesús, ¿no? Recuerdo ahora porque yo les compartí la idea a sus compañeros de segundo año que están tomando clase de apologética. Yo creo que a ustedes se los recomendé y ustedes la vieron la película Dios no está muerto. En esta discusión de cómo defender la fe, el pastor le dice al chico, al personaje de esta película, dice, mira, tal vez pienses que no valga la pena testificar de Jesús, pero al menos esas personas a las cuales vos les vas a hablar que no conocen de Jesús, vos serás el único motivo que ellos tengan en su vida para escuchar de Jesús. El Espíritu del Señor, entonces, queridos alumnos, viene a liberar al otro. Bueno, viene a liberarnos a nosotros, pero tiene que ir en función del pobre, del cautivo, del prójimo, ¿verdad? Entonces, a veces hemos construido nuestras espiritualidades en función de nosotros. Con que nosotros estemos bien, nuestra familia esté bien, pues nos olvidamos de los demás, ¿verdad? Nos olvidamos de los demás. Así que cuando nosotros seguimos leyendo este pasaje, dice el texto en el versículo 21, después de que está la fuerza del Espíritu en Jesús y Jesús entiende que la vida espiritual siempre está en función del otro, él dice, hoy en su presencia se ha cumplido este pasaje. Claro, claro, porque ahí es donde rompe todas las estructuras, ¿no? El Mesías en función de las personas no tiene que ver con abrazar al leproso.
El Mesías tendría que venir en un caballo poderoso, victorioso, conquistador, con armas y guerrear y matar. La vida espiritual, queridos alumnos, se traduce en vivir un evangelio en función del otro, ¿no? En función de la otra persona. Entonces, la reflexión aquí es cómo estás viviendo tu espiritualidad en función de vivir un evangelio práctico que está alcanzando a otras personas, que está transformando la vida de otros, que estás queriendo hacer feliz un poco, que estás queriendo hacer más liviana, más ligera la vida de otras personas. Ahora, fíjense ustedes que cuando vemos con claridad esto, llegamos a estas premisas, ¿verdad? A estas conclusiones. Jesús se deja llenar del poder del Espíritu, ¿verdad? Él sabe que lo que él va a hacer tiene que ir en función de el poder del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿para qué quiere ese poder? ¿Para qué quiere ese espíritu? Y según lo descrito en Lucas, es para aliviar el sufrimiento humano, ¿no? Es para aliviar el sufrimiento humano. Como decía un cantante que ustedes lo escucharon porque se los puse en una clase, Atahualpa Yupanqui, no hay en este mundo que escupa sangre para que otro viva mejor. Y si lo ponemos en términos cristianos evangélicos, el Señor derramó su sangre para que ustedes y yo vivamos mejor. Entonces, tenemos que ir siempre en función del otro. Así que esto es ni más ni menos lo que es a lo que el Espíritu impulsó a Jesús. Dar la buena nueva a los pobres, la vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a los oprimidos, en definitiva, dar vida a quienes tienen la vida cuestionada o disminuida. Y devolver la dignidad de la vida a todos los que se ven atropellados por causa de la opresión o por carecer de libertad que merecemos los seres humanos. Tenemos que aprender a defender al otro. Porque aprender a defender al otro y en términos de este cantautor argentino, ¿no? Aprender a escupir sangre para que otro viva mejor, es el evangelio pleno, producto de una espiritualidad plena. No podemos ni debemos sucumbir ante el punto de convertirnos en personas sectarias, en personas individualistas y egoístas. No debemos ser selectivos, que ese es un problema que a veces las iglesias evangélicas tenemos, somos selectivos. Y eso también, ese es un problema. Yo creo que hoy la vida espiritual debe llevarse en la práctica hacia el otro y creo que Jesús es el mejor ejemplo de esto. ¿Ok? Muy bien, así es que la pregunta que estamos contestando ahora es, ¿cuál es el centro de nuestra espiritualidad? Y dijimos, es Dios, sí, pero ¿cómo se traduce en eso? Bueno, se traduce en una vida construida en Dios, pero también se vive en una vida potenciada por el Espíritu Santo de Dios que tienda a ayudar a los otros, ¿no? A ver a nuestro prójimo. Recuerden que el ser humano es el centro de atención de Dios. O sea, Dios murió por nosotros en Cristo Jesús. Se entregó por nosotros en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que que Dios estaba con Cristo en la cruz, reconciliándonos con Él. Y este es un mensaje, queridos alumnos, que si tu vida espiritual no pasa por ayudar a otros, entonces no está siendo correcta, no está siendo motivada. Si ustedes se dieron cuenta, en su hoja de guía espiritual hay un apartado que tiene que ver con qué estás haciendo para ayudar a otros, ¿no? Que sin ánimo de colgarnos medallas ni nada por el estilo, pero sí tener la conciencia de qué es lo que estamos haciendo para que otro sea feliz, aunque sea un minuto, ¿no?
¿Qué buenas obras estamos realizando? ¿Cómo estamos aliviando el sufrimiento humano? ¿No? Entonces, esto es importante porque, porque entonces nos vamos a librar de tener un corazón endurecido, indiferente, indolente ante el sufrimiento de los demás. Ojalá esto de estar preocupados por decir, bueno, ahora que, para llenar mi hojita al menos, ¿no? Para llenar el apartado, qué bien le voy a hacer a alguien ahora. No importa. Yo no estoy diciendo que sea económico, ¿eh? Ojo con eso, no se confundan con eso. No estoy diciendo que ustedes tienen que hacer cosas buenas dándole plata a la gente. A veces nosotros ni plata tenemos. Estoy hablando de muchas otras cosas que tienen que ver con aliviar y ayudar a otros. Porque no se trata de solo pensar en nosotros, que ese es otro problema que tenemos los cristianos. Pensamos solo en nosotros y nos quejamos de que nadie nos visita, de que nadie nos mira, de que el pastor nunca viene a nuestra casa y que por eso no vamos a la iglesia y nosotros. Y la verdad es que cuando alguien vive así, no vive la espiritualidad plena. Este, uno tiene que vivirla, insisto, como Jesús la vivió, en el poder del Espíritu Santo y en función de ayudar a otros. Es que me va a dar mucho gusto, todavía no leo ninguna hoja de guía espiritual, pero me va a dar mucho gusto leer quienes están creciendo en esta parte y que se sientan felices, ¿no? Que sientan que el poder de Dios está en ustedes para aliviar a todos los demás. Muy bien, pues vamos a tomar un receso aquí. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer antes de irnos al receso. Volvemos con la tercera propuesta que traigo para contestar la pregunta inicial. ¿Vamos bien? Sí, Dina, adelante. Bueno, lo estuve escuchando, quizás muchas cosas que dijo de cómo se toma la vida espiritual. La espiritualidad no son parte de mi experiencia, ¿no? Porque muchas veces pensé, ¿qué sería si no tuviera Dios en mi vida? Mi vida sería vacía. Bueno, yo creo que, como usted dijo, no menciona la Biblia la espiritualidad, pero sí la vida en el espíritu. Y cuando podemos tener esa vida en el espíritu, podemos dar a los otros. Es algo natural. Aparte, enriquece nuestra vida, hace que podamos tener paz, gozo, alegría, templanza, tantas cosas y amor. Y podemos brindarnos naturalmente hacia el otro, ¿no es cierto? Cuando Jesús dijo, habló del Consolador y todo eso en Juan 14:23 y dice, bueno, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el Espíritu de Dios está en nuestro corazón y más lo hacemos crecer en nosotros, alimentamos ese espíritu que Dios puso, esa naturaleza divina y eso se va a reflejar en nosotros y hacia los demás. Eso quería decir. Gracias, Dina. Gracias por completar la clase con tan acertadas palabras. Muchas gracias. Liti, Buenas tardes a todos. hola. Estuve escuchando la clase y la verdad que estoy muy motivada. Qué lindo eso bueno, que saber que la espiritualidad, que Dios es el centro de nuestra espiritualidad, ¿no? Muchas veces no tenemos que estar hablando específicamente de Dios, sino con nuestros hechos, con nuestros actos, en poder acercarnos a la persona, de mirarlos con cariño, de prestar de nuestro tiempo y acercarnos a un necesitado, tal vez no con mucha cosa, ¿no? Como dice usted, ¿no? Que bueno, que no hace falta tener mucha plata, ir a lo grande y darle el dinero, sino con nuestro tiempo y con lo que tenemos y con lo que sabemos dar, ¿no? Visitar a una persona que está en duelo, disponer nuestro tiempo en acompañar, acortamos un poquito el dolor de la persona. Y eso nos nace porque Dios es el centro de nuestra vida y podemos dar de aquello que cultivamos y somos en Él, ¿no? Eh, por eso veo tan interesante la clase y me motiva y me llena, ¿no?
Muchas gracias, Liti. Gracias también por ponerle la cereza a la torta con tu comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay nadie más, tomamos 10 minutitos de receso, ¿les parece? Volvemos a la clase.